cuantas, Linda. Ya les tocó bailar, ¿no? Todavía no. Bueno, ya he oído que varios se están quejando de que se les está acabando los suministros. A ver cuánto aguantamos. Bueno, jóvenes. Entonces vamos a seguir con nuestro tema de migración. Ay, me gustaría poder terminarlo hoy. Porque, vamos a ver, hoy es 8. Me gustaría, bueno, viernes dedicado a la comprobación. Y lunes, vamos a ver si veo calendario. 16. Creo que voy a tratar de, bueno, tener solo, bueno, tenemos para dar la parte de proyección de población. Creo que el lunes me voy a dedicar a ese tema, ¿verdad? Para poder adelantar, para para medir la tasa de crecimiento de población y hacer proyecciones. Eso lo voy a dar el lunes, aunque suspenda, digamos, el dar otros temas o terminar migración. Ese tema sí creo que el lunes vamos a cubrir hasta donde se pueda y para miércoles por lo menos tener cubiertos los temas básicos, ¿oí? Pero si ustedes tienen alguna duda sobre algún indicador que estén calculando, igual me pregunten. Muy bien. Entonces, en relación a la migración, ya comentamos todos los conceptos claves en este tema. Otros, bueno, es lo relacionado a la migración internacional, los tipos de migración que hay, que es migración, permítanme. Migración internacional, que se produce cuando los migrantes cambian de país de residencia. Y la migración interna es cuando son movimientos migratorios dentro del territorio nacional. ¿Sí? En cuanto a los grupos de personas que más se mueven o que están dentro de los migrantes, generalmente encontramos que son personas entre 15 y 49 años con mayor presencia masculina, ¿verdad? Esto hace de que la estructura por edades se rejuvenezca, digamos, en función del destino que van teniendo, y eso lo hemos visto como las poblaciones de países europeos se han visto rejuvenecidas precisamente por los flujos migratorios, por la mano de obra que llega. Pero en el caso de los países de origen, sí ven mermada su mano de obra, y en muchos casos han quedado pueblos sin hombres, ¿verdad? Aunque ahora ya se ve un mayor movimiento de mujeres. ¿Dónde están las fuentes de información demográfica? Bueno, de esto ya hemos platicado, ¿verdad? En cuanto a que está el Instituto de Migración, digamos, ahora hay una nueva institucionalidad a través del Código Nuevo de Migración que se aprobó. Ya no es parte, digamos, del Ministerio de Gobernación, sino que ahora se está procurando o se está convirtiendo en una institución independiente, que es el Instituto de Migración, con su propio código. Y bueno, desarrollándose también una nueva política, pero en relación a datos sobre estadísticas, seguimos estando mal, ¿verdad? Porque aunque se hagan, se llenan ciertos formatos o formularios de la gente que se va del país, nunca se sabe si la temporalidad de las personas, incluso de los que están entrando, ahora del flujo de centroamericanos o de suramericanos que solo van de paso. Entonces, es difícil contabilizar, muchos se quedan, pero muchos se van. Entonces, esta información la tenemos ya medible
hasta que se realiza el censo de población. Y tenemos datos básicamente bastante atrasados, pero es ahí donde tenemos la mejor fuente de información sobre migración, ¿verdad? O a menos que se hagan también encuestas demográficas y se profundice en este tema y se tenga una muestra. Pero no todos los departamentos del país vamos a encontrar la misma dinámica. Varía principalmente en las áreas fronterizas, como es el área de, digamos, de los que están en la frontera con Honduras. Ustedes van a Chiquimula, Esquipulas, y hay un montón de champitas, gente que viene caminando, arriba a la frontera con El Salvador por ese lado. Y luego, pues también parte de los que están en la frontera con México, los que ya se están migrando. Entonces, tener datos sobre migración bastante actualizada, de confiable, no hay. Eso lo tenemos hasta que se hace el censo de población. Los problemas de registros los encontramos siempre como el subregistro migrantes ilegales, o puede ser un sobreregistro, ¿verdad? Porque hay muchos traslados con fines turísticos que se van contando como gente que cambia su residencia. Por eso no se recomienda la utilización. Y lo que les comentaba, las encuestas que se realizan para el estudio de la migración pueden darnos referencias, y el censo de población es la fuente más importante de información sobre este tema. La principal virtud que tiene es que trata de operaciones de cobertura universal, o sea, nos da información de cómo está la migración en todo el territorio del país y por municipio. Entonces, es un instrumento valioso para identificar la migración a nivel municipal incluso. Bueno, así es como se va registrando la migración para poder calcular a nivel departamental o a nivel municipal migrantes, emigrantes, población residente, etc. Entonces, aquí en esta tabla, si ustedes pueden ya ir anotando o tomarle una captura, porque nos va a servir en varios ejercicios. Aquí lo importante es de que ustedes tengan claridad de los conceptos, ¿verdad? ¿Quiénes son emigrantes? ¿Quiénes son inmigrantes? Para que se pueda calcular bien los indicadores, ¿sí? Los indicadores de migración son es básicamente la misma manera de cálculo, donde necesitamos, digamos, si queremos calcular la tasa de emigrantes, tenemos que saber cuántos emigraron en relación a la población residente y luego por una constante. Eso es de lo más fácil y esa es la manera en que se calculan todos los indicadores. Pero lo que sí es importante es saber dentro de este cuadro, digamos, quiénes son los migrantes, inmigrantes y quiénes son los emigrantes. Entonces, este cuadro lo que nos muestra y que registra, digamos, en torno a la migración en función del lugar de residencia hace 5 años. ¿Sí? Entonces ahí es como se fue llenando. Perdonen ustedes. Entonces les decía, en este cuadro está ordenado en función del lugar de residencia de hace 5 años. Lo que está marcado en celeste nos muestra la población
residente, es decir, la población que no ha tenido movimientos en cada una de estas ciudades, podríamos decir. Entonces vemos en la columna a la izquierda donde dice provincia de residencia actual, ¿sí? Y arriba donde estaban o donde vivían hace 5 años, ¿sí? Entonces, por ejemplo, queremos saber quiénes son los emigrantes de San José, ¿sí? Si nosotros necesitamos calcular la tasa de emigración, por ejemplo, de la ciudad de San José, Costa Rica, ¿qué columna o qué fila es la que tendríamos que utilizar? A ver, ¿quién se animaría? ¿Quién comprende este cuadro, esta tabla? Nadie se anima. Bueno, veamos entonces la ciudad de San José, Costa Rica, en el año del 95. Vean ustedes que ahí dice una columna de ANA no aplica. Esto es porque sin duda hace 5 años no estaban en ningún lado. Probablemente eran extranjeros o personas que nacieron en los últimos 5 años, entonces no teníamos dónde ubicarlas en ese entonces, ¿sí? Muy bien. Pero digamos en el caso de San José, vemos en este primer cuadrito marcado en celeste que 1.127.782 son las personas que estaban en San José hace 5 años y que siguen ahí, ¿sí? Si seguimos bajando, encontramos estos 12.339 habitantes, estas personas que hace 5 años estaban en San José, ¿sí? Pero que ahora están en Alajuela, ¿sí? Y luego estos 12.877 también hace 5 años estaban en San José, pero ahora están en Cartago. Y así sucesivamente, estos 16.000 estaban en San José y ahora viven en Heredia. De manera que, ¿quiénes son los emigrantes aquí? Son estos que están en la columna de San José. Abajo de este cuadrito marcado en celeste, son todas estas personas que estaban hace 5 años en San José, pero que ahora, por distintas razones, viven en estas localidades que aparecen en esta columna. ¿Se entiende? Sí, Linda. Muy bien. Entonces, lo mismo ocurre para el resto de localidades, ¿verdad? Digamos, ahora sí aquí ya identificamos a los emigrantes de San José. Ahora, ¿quiénes son los inmigrantes de Cartago? A ver. Serían los que están en la fila, menos los de celeste. Ok, entonces veamos Cartago, lo tomamos entonces de aquí de la columna que está a la izquierda, ¿sí? Y entonces, si nos vamos justo aquí donde está Cartago, donde de esta celda celeste, digamos, tenemos que hace 5 años estos 365.127 vivían en Cartago. ¿Y dónde viven ahora? ¿Dónde viven ahora estos? Siempre en Cartago. Así es, siguen viviendo en Cartago, ¿sí? Ahora, como estamos hablando de los inmigrantes, ¿verdad? Vemos entonces, nos vamos aquí al inicio. Aquí hay 42.000 personas que ahora están en Cartago, pero que antes pues no sabíamos dónde estaban,
¿sí? O porque nacieron o extranjeros, no se sabe, pero luego vemos aquí estos 12.877 que están ahora en Cartago. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De San José. Ajá. Son emigrantes de San José y ¿qué son para Cartago? ¿Qué son para Cartago? Inmigrantes, ¿no? Son inmigrantes, así es. Y luego encontramos aquí a 1.671 personas que también son inmigrantes de Cartago y que vienen ¿de dónde? Alajuela. Ajá, vienen de Alajuela. Sí, y luego, bueno, estos son los que estaban en Cartago y siguen en Cartago, y estos 1.208 que estaban en Heredia y ahora están en Cartago. Entonces, por ejemplo, aquí nos tocaría sumar a todos estos de esta fila, ¿sí? Sumarlos y diríamos el total de inmigrantes dividido el total de población y sacamos la tasa de inmigración. O nos sirve, digamos, para tener ahí, y si queremos calcular el saldo migratorio, en donde debemos de calcular los emigrantes de Cartago y los inmigrantes. Entonces ya sabemos quiénes son los inmigrantes, ¿sí? Ahora entonces, vamos a ver. Entonces aquí tenemos en esta fila los inmigrantes, ¿sí? Ahora nos toca calcular los emigrantes. ¿Ya sumaron ustedes ahí? Entonces aquí tenemos que calcular los emigrantes de Cartago. ¿Quiénes son? Son estos que están en esta columna de aquí. ¿Sí? Entonces aquí calculamos la suma de los que están aquí, serían los emigrantes, ¿sí? Y luego hacemos la resta y ahí tenemos el saldo migratorio. ¿Se entiende, jóvenes, entonces? ¿Estamos claros con eso? ¿Puede volver a repetirlo, por favor, licenciada? ¿Qué cosa? La de los inmigrantes. Es que me confundí un poco. Ah, ok. ¿Quiénes son los que llegaron a Cartago? Aquí está, es esta fila que está aquí, miren. ¿Sí? Pues en función de estos, que son, dice, provincia de residencia actual. Ustedes tienen que ponerle atención a los títulos, sobre todo los títulos. Entonces aquí en este lado están, dice, los que viven actualmente en cada una de estas comunidades. Y aquí les marqué estos que están en esta fila, que son los que viven ahora en Cartago, pero llegaron provenientes de San José, Alajuela y Heredia, ¿sí? ¿Quiénes son los emigrantes de Cartago?
según el título, dice que hace 5 años estos que estaban en esta columna vivían en Cartago, ¿sí? Pero ahora viven esta primera celda que está aquí. ¿Dónde viven ahora? Estos. En San José. Exacto, viven en San José. Estos 1573, ¿dónde viven ahora? A la escuela, a la escuela. Alajuela. Ajá, entonces todos los de esta columna son emigrantes de Cartago, ¿sí? Y los de la fila son los que, a ver, dígame qué son. Inmigrantes. Son inmigrantes. Vean el título, hace 5 años donde estaban, pero ahora están en Cartago, entonces son inmigrantes para Cartago, ¿sí? ¿Se entiende entonces la lectura de la tabla? Legal. Va, muy bien, entonces pasemos a otro lado. Ahora aquí se está tomando en cuenta por el lugar de nacimiento, es decir, dónde nacieron y dónde están ahora. Según este título dice, dónde viven ahora y dónde nacieron. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, háganme la sumatoria o díganme cuántos son emigrantes de Heredia, de acuerdo a esa tabla. A ver, calcúlenla. Vamos a ver si entendieron. A ver cuánto le salió. Estábamos hablando de los inmigrantes, ¿verdad? O sea, los que llegaron a Heredia. ¿Cuántos les salió? Bueno, a ver, pues hagan ustedes la suma. Aquí está Heredia, o sea, aquí vamos a encontrar quiénes están ahora en Heredia y antes vivían, por ejemplo, aquí vean estos 13,835 que ahora están en Heredia. ¿Antes dónde estaban? Punta Arenas. En Punta Arenas. Ajá, entonces son inmigrantes de Heredia. ¿Y qué son de Punta Arenas? Emigrantes. Son emigrantes, así es. Entonces, vamos sumando Heredia 13,835 que venían de Punta Arenas, 6,270 vinieron de Limón, 28,485 que son de otros países, más 140,000 que dice aquí no nativos, es decir, otros 140,000 que no nacieron en Heredia, sino que son de otras localidades, pero ya sabemos que hay un montón de localidades de Costa Rica que no están nombradas aquí, entonces son esos 140,000. Esa es la sumatoria de los inmigrantes, que en total son 189,121, ¿sí? Entonces, si yo divido eso dentro de la población actual, digamos, de Heredia, voy a tener la tasa de inmigración, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y lo multiplico Sí, por licenciada. 100, ¿verdad? Obviamente. Va. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio. A ver, hagamos otro para ver si ustedes comprendieron. Saquen los
emigrantes de Limón. Serían los 339.295 más los no nativos, que serían los 132.812, licenciada. Va, entonces, los emigrantes, ¿verdad? Los emigrantes de Limón, usted sumó estos que están arriba, 19.923, todos los de esta columna. ¿Esos fueron los que sumó? No, entonces aquí tenía que sumar esto, menos estos 206.000, estos no, porque esos son los que nacieron en Limón y siguen viviendo en Limón, estos no, pero de ahí, estos son los que estaban en Limón y que ahora están en las otras localidades. Estos son los emigrantes de Limón. Eso es lo que usted tenía que sumar. Porque son emigrantes. O sea, vivían en Limón, pero ya no están ahí. Ahora, si se les dice, aquí por ejemplo dice proporción de no nativos, es decir, así como esta columna que está aquí, de una vez identifica a los no nativos de cada una de estas localidades y pide el porcentaje, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es los no nativos dividido la población total por 100, porque es una proporción. Entonces aquí, por ejemplo, se está calculando los no nativos de San José, que son 341.959, y esto se divide entre la población total. Aquí la población total es de 1.345.750. Multiplicado por 100, tenemos un resultado de que el 25% de la población de San José no es nativa de esa provincia, sino que inmigró en algún momento de su vida. ¿Estamos bien ahí? ¿Está claro? Bueno, vamos a pasar. Ustedes ahí revisan. Bueno, las diapositivas se las voy a mandar a Aura, la licenciada, y también tengo un documento escaneado para que ustedes ahí hay más detalle. Y también están los libros, ¿verdad? Que están ahí subidos en la página del curso. Por ejemplo, aquí está proporción de emigrantes. Aunque ya hicimos este cálculo, si quieren lo podemos revisar nuevamente para que ustedes practiquen. Entonces aquí se está pidiendo la proporción de emigrantes para San José. Calcúlenla entonces. Entonces, ¿ya le salió? A mí me da 340.259. Muy bien, vamos a ver. No, mire. Dice emigrantes. Vamos a ver, emigrantes de San José. Vamos a Ahí no ver. teníamos que restarle al total la población de San Dice José. número de emigrantes. Del total de población emigraron a otras provincias. Entonces, de San José, digamos, pero aquí se tenía que sacar, era en este cuadro. No se podía sacar en el otro. Porque usted aquí, usted utilizó esta información y ¿cómo lo pudo haber hecho?
Al total de 390.812 le resté la población de San José. Estos, ¿dónde está la población? Estos, ¿dónde están esos 390,000? Estos sí que están aquí. Ajá. Pero esos son de Punta Arenas, mire. Y ahí en todo caso tendría que ser a total de 1.300.000. 300. El de San José. Es que aquí no hay datos para sacar emigración de San José. No hay. Aquí no se puede con este cuadro. Es con este. Aquí es donde sí tenemos los emigrantes de San José, que son, ya habíamos hablado de esto, son los que vivían en San José hace 5 años en esta columna. Esa es la sumatoria. A ver, háganla. ¿Manda? Disculpe. Eso no aplica. ¿Qué dijo? No se le escucha. Ajá, no le oí bien, disculpe. ¿Se escucha ahorita? Se le oí entrecortado. Ok, ahorita les pido buscar. Vean pues, entonces, se toma en cuenta la sumatoria donde dice NA. No, porque aquí no dice de dónde están saliendo esos de NA. Ahí no dice. Solo porque sí estamos hablando solo de San José. Entonces, cuando sacamos aquí, nos sale este dato. Son 60,000 los emigrantes de San José, de acuerdo a esa tablita, y la población es esta. ¿Sí? Entonces, eso nos da una proporción del 4.5% del total de la población de San José emigraron hacia otras provincias del país. ¿Sí? Muy bien. Igual aquí, proporción de inmigrantes, pues también, ¿verdad? Lo pudieron haber calculado con base a esta información. Inmigrantes, que serían estos 122, más estos 8,000, más estos 7,000, más estos otros 7,000. Obviamente están las demás localidades, pero lo que tengamos de datos, digamos, en el cuadro es lo que podamos utilizar. Bueno, eso termínenlo de hacer. Aquí tenemos otros ejemplos sobre la tasa de inmigración, en donde pues ya nos dan la cantidad, ¿verdad? Ustedes aquí tenemos para el caso de Suecia, en donde tenemos un total de 39,895 inmigrantes durante el año 1996, y había una población de 8,844,499. Vean ustedes que aquí se utilizó, como ahí dice, ¿ven? Por cada 1,000 habitantes. Generalmente las tasas brutas, donde utilizamos población total, se maneja constantes de 1,000, ¿sí? Se manejan constantes de 1,000. Entonces aquí tenemos que en el año 96 la tasa de inmigración sueca fue de 4.5 personas por cada 1,000 residentes. Muy bien. Con la emigración es exactamente lo mismo, ¿verdad? Una vez se tengan registros de los que se han ido, digamos, los que ya no son residentes del país, se hace esta estimación y aquí se tiene siempre para la población sueca, ¿verdad?
que se fueron 33.884, esto dividido población total y una constante de 1.000, tenemos que 3.8 en la tasa de emigración sueca para el año 96 fue de 3.8 emigrantes por cada 1.000 habitantes. Ahora, cuando juntamos esto, queremos sacar la tasa neta de emigración o el saldo migratorio. Tenemos que hacer la resta, ¿sí? Tenemos número de inmigrantes y número de emigrantes, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, teníamos aquí, número de inmigrantes a Suecia, 39.895. Y los emigrantes fueron 33.888. Dividido población total por 1.000, tenemos un saldo positivo, ¿sí? Que nos indica que Suecia experimentó un aumento neto de 0.7 personas por cada 1.000 habitantes como resultado de la migración. ¿Se entiende eso? Jóvenes, ¿se entiende? ¿Me entienden? Sí, licenciada. ¿No hay preguntas sobre esto? Va. ¿Estamos claros entonces? Entonces vamos a entrar a revisar lo que es el tema de la urbanización, digamos, en estos minutos que nos quedan, y completamos este tema para el lunes trabajar ya con interpolación. ¿No hay ninguna pregunta o algo sobre la migración? Bueno. Aquí lo que vemos en este mapa de Guatemala, cómo se da la movilidad a nivel municipal, es decir, dentro del territorio nacional, cómo se van moviendo las personas dentro del territorio. Donde está en rojo es donde hay muy baja movilidad, es decir, donde la gente no cambia prácticamente de residencia. Y esto lo encontramos en el departamento de Petén, Alta Verapaz, Puerto Barrios, Quiché, Huehuetenango, toda esta parte norte del país, la movilidad es muy baja, es decir, pocas personas se cambian su residencia en esta zona, es muy baja. Y donde más movilidad hay en el país, según vemos aquí, y es la parte verde intensa, ustedes la pueden ver aquí, justo es en el área metropolitana. Aquí está el departamento de Guatemala, y este verde intenso alcanza parte del departamento de Zacatepeques. Sololá, igual vean alrededor del lago, es bastante la migración. Este sur del Quiché, también la parte norte de San Marcos y de Quetzaltenango. Son las áreas, y luego en la parte muy al sur es lo que está cerca de Portacisco, Santa Rosa, la Escuintla, perdón, Puerto de San José, toda esta zona. Estos son los puntos donde más movilidad hay o donde la gente suele cambiar de lugar de residencia. Y puntos medios son estos amarillos, ¿verdad? Que también están repartidos en el área central del país, digamos, toda esta franja entre los departamentos que están aquí en este espacio. Y bueno, así es como se ve la movilidad en Guatemala. La urbanización, todos ya sabemos de qué se trata la urbanización, ¿verdad? Que es el aumento de la proporción de la población que reside en zonas urbanas o el proceso de traslado de personas del área rural
a las ciudades. Es decir, hay un movimiento siempre hacia las áreas con mayor densidad. La distribución de la población siempre se relaciona con patrones de asentamiento y dispersión en un país o en otras áreas. Generalmente vemos este movimiento de zonas menos densas a espacios con alta densidad demográfica, que es la concentración que es en las ciudades. ¿Cómo se define qué es una zona urbana? Y esto varía dependiendo de cada país, porque varía también la concentración. Por ejemplo, en la China, para hablar de áreas rurales, todavía áreas rurales se consideran con, ¿qué? 50,000, 80,000, 100,000 habitantes, pues, y eso todavía es área rural, pero porque es un país densamente poblado, lo mismo que está sucediendo ahora con la India. Pero digamos en países como Guatemala, o donde hay una densidad media, se consideran pueblos o áreas rurales de 2,000 habitantes, a menos, ¿no? Cuando son, o sea, la población urbana, dice, consiste en personas que residen en ciudades o pueblos de 2,000 habitantes a más. Y eso pues es bastante bajo. Esta es la manera de calcular la proporción de población urbana y rural. Esto pues ya ustedes lo conocen bien, pero sí es un indicador de la caracterización demográfica, ¿sí? La población que reside en zonas urbanas se puede expresar como un porcentaje de población total que reside en área urbana, ¿sí? El crecimiento urbano ha sido una constante, les comenté, incluso Guatemala todavía hace 10 años era un país en su mayoría rural, más del 50% vivía en áreas rurales, y ahora vemos que está disminuyendo y se está incrementando el porcentaje que vive en áreas urbanas, y es la tendencia esperada a futuro. No hay otra manera. Entonces, aquí tenemos el número de personas que viven en zonas urbanas dividido por población total. Estos son datos del 2002 en China. Vean ustedes aquí, el 31% de la población de China era urbana en el 2002, o sea, el 70% se consideraba rural, pero vivían miles y miles de personas en las áreas rurales. O sea, esto es porque los criterios para definir lo que es urbano y lo que es rural van a depender de cada país. ¿Sí? En el caso de Guatemala, sin duda, los criterios usados en China no son los mismos, y obviamente por eso todavía se considera que gran parte de la población es rural. Otros términos que son importantes es lo referido a las áreas metropolitanas, que básicamente tienen como característica una alta concentración de población, o sea, es un buen grupo de población viviendo en un espacio geográfico. Se considera área metropolitana cuando hay más de 100,000 residentes en una ciudad, ¿sí? Donde hay una ciudad núcleo y en las periferias hay localidades que subsisten o se desarrollan alrededor de un núcleo, ¿sí? Como en el caso del área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Alrededor encontramos bastantes localidades, encontramos ahí Villanueva, Misco, ¿cómo se llama? San Pedro Pinula, Santa Catarina Pinula, y todos los municipios que rodean la ciudad capital. Y encontramos una gran concentración de personas que estudian en la ciudad, que trabajan en la ciudad y que usan, digamos, su residencia solo como dormitorio. Bueno, este dato de que
bueno, la población departamental está cerca de los 6 millones de habitantes en la región metropolitana de Guatemala. Creo que ya estamos pasados de los 6 millones. Otro indicador importante es la densidad de población, ¿verdad? Cuánta población vive, o digamos, cómo está distribuida la población por kilómetro cuadrado. Aquí tenemos un dato del 95 de Malasia, donde se tenía una población total de 20.140.000 y un área de terreno de 329.750 kilómetros cuadrados. Al hacer la división nos da como resultado que hay 61.1 personas por cada kilómetro cuadrado de terreno en Malasia. Obviamente eso fue en el 95. Si la población siguió creciendo, pues este dato se ha incrementado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay? ¿Todo está claro? Va. Bien, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se miden los cambios en población en una ecuación completa? Para poder entonces medir cuánto ha crecido una población, se hace con esta información. Aquí tenemos datos, por ejemplo, de Polonia para el año 96. Y aquí vamos a calcular la tasa de crecimiento, ¿sí? Y para ello necesitamos los nacimientos, las muertes y el saldo migratorio, es decir, la diferencia entre inmigrantes y emigrantes, y eso nos da como resultado cuánto cambió la población como resultado del crecimiento social y del crecimiento natural. Entonces, tenemos que en Polonia para el año 96 ocurrieron 429.000 nacimientos, ¿sí? Se registraron 386.000 muertes, ¿sí? Y como resultado de la migración, es decir, se contaron los inmigrantes, ¿verdad? Los que llegaron y los que se fueron. Y resulta que son más los que se fueron, ¿verdad? O sea, que fueron 13.111 el saldo neto, la cantidad de población que perdió Polonia. Y entonces aquí tenemos toda esa sumatoria. Si ustedes lo van haciendo, mejor, ¿verdad? Para que lo comprendan. Entonces tenemos nacimientos, 429.000, si lo van haciendo, ¿verdad? Tenemos ese año 429.000 nacimientos, menos 386.000 defunciones. Esto nos da un resultado de un crecimiento natural, es decir, ese año derivado del crecimiento natural, se integraron 43.000 personas a la población de Polonia, ¿sí? Pero a esto le restamos los que se fueron, digamos, el resultado del saldo neto migratorio, que fueron 13.111. Y eso nos da un total de 29.889. Esa es digamos, la cantidad de personas que se sumaron a la población de Polonia. Entonces, esto lo dividimos dentro de la población, el total que ya estaba en Polonia en el año 96, que fueron 38.609.400. ¿Sí? O sea, teníamos... Ay. Se me perdió el dato. 29.889. Dividido 38.609.400. Va. Esto lo multiplico por 100
y me da una tasa de crecimiento de 0.077% de crecimiento anual, ¿sí? Eso es lo que creció la población de Polonia en el año 96, ¿sí? ¿Comentarios hasta aquí? ¿Se entiende? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Bueno, solo nos quedó esta diapositiva para que la revisemos el lunes y el lunes entramos a ver lo que es interpolación. Después, digamos, si ya tenemos chance, entonces vamos a revisar lo que es la morbilidad. Pero ahorita, pues, lo que más surge es que ustedes tengan todas las herramientas para hacer su trabajo. Entonces, jóvenes, aquí nos quedamos.